Hola a todos y a todas. Empezamos el último slot del ISCAR Ibérico que se llama Buscando la Felicidad. Somos 6 panelistas que nos hemos reunido hoy para discutir un tema un poco que nos afecta a todos y todas. Vamos a ir con el tiempo lo más justo posible para tener una discusión prolongada al final. Y lo único decir que si alguien tiene preguntas específicas para la primera ponente de la tarde, Anabel Fondón Ludeira, que las haga por favor al principio de la ronda de preguntas, puesto que Anabel tiene que dejarnos un poquito de antes de que finalice la sesión. Vamos a seguir el orden que está establecido en el programa y con eso pues os dejo con la primera ponente. Anabel, estás preparada, así que cuando quieras, a la palestra. Muchas gracias, Patricia. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Para ir relativamente rápido y voy a intentar ceñirme al tiempo porque, bueno, son muchas las cosas que me gustaría contaros, pero para ir ajustadas voy a daros 4 pinceladas, ¿vale? Bueno, pues de un mini proyecto dentro de un proyecto mucho más amplio que tenemos, que es el estudio de la felicidad y una de las secciones es la felicidad vinculada al ámbito laboral, ¿vale? Entonces, en este sentido, hace ya, porque claro, cuando enviamos este trabajo fue en la era pre-COVID. Recordad todos esa era en la que la felicidad era algo muy diferente a lo que es ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, yo os presento el trabajo, quiero deciros que estamos trabajando todavía en este proyecto que dura 2 años y es muy multidisciplinar. Pero bueno, como ya me había comprometido a traer los resultados de esta primera aproximación, pues es lo que os voy a presentar hoy, pero luego si queréis os doy pinceladas de hacia dónde vamos porque estamos ahora con los jóvenes, ¿vale? Entonces, lo que yo os quería contar, bueno, quería comenzar efectivamente porque cuando tú le dices a alguien te pregunta, a uno de estos compañeros académicos que has puesto, bueno, ¿tú con qué estás ahora? Y dices, no, yo estoy con la felicidad. Claro, se ríen así un poco como diciendo, ¿cómo? Un poco más que te dan una Coca-Cola, ¿no? Entonces, claro, hay que explicar, ¿no?, por qué es importante el estudio de la felicidad y básicamente es por, bueno, primero pues por toda la vinculación que tiene con el diseño de las políticas de bienestar y de satisfacción y segundo porque en el ámbito académico, bueno, pues es un tema que se ha tocado de manera transversal en muchas áreas, pero que no ha llegado a ninguna concreción que nos permita realmente tener un constructo sólido sobre el cual hacer políticas públicas, tener herramientas para la intervención. No tenemos un constructo sólido que realmente nos ayude a utilizar todo el potencial que podríamos tener, ¿no? O sea, tenemos una perspectiva teórica muy amplia desde todas las religiones, desde el ámbito de la filosofía, desde el ámbito de las ideologías políticas. En ciencias sociales y en ciencias de la salud, las aproximaciones han sido, sobre todo en los últimos años, con muchísima producción científica, o sea, porque en los últimos 5 años todo el mundo nos hemos puesto como locos a escribir sobre la felicidad y a intentar medirla, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues desde la ciencia política hay mucha documentación y mucha referencia a toda la parte de intervención. Desde el ámbito de la economía tenemos toda esa línea de trabajo de la economía del bienestar. Desde el ámbito de la psicología positiva a tope en todos los ambientes. Y bueno, en sociología, ¿no?, que es mi área, porque yo es de donde vengo, pues lo que estamos intentando es darle un enfoque bastante híbrido, pues desde fusionando, ¿no?, la parte individual y la parte colectiva, porque claro, nosotros partimos, el trabajo que hacemos lo enfocamos como una perspectiva muy fenomenológica, ¿no? O sea, como una perspectiva de la felicidad es una construcción social, ¿vale? En función de lo que cada persona interprete como felicidad, va a actuar en consecuencia y esas conductas y estas actuaciones, cuando se generalizan, tienen forma de colectividad y de movimiento. ¿Vale? Entonces, con esa perspectiva y con ese eje nos planteamos el estudio multidisciplinar que estamos haciendo con este proyecto, ¿no? Entonces, justamente lo que yo presentaba en este proyecto pues era una aproximación que hacíamos para ver un poco
con qué se asociaba, cuál era esa percepción de la felicidad al ámbito, en el ámbito laboral. ¿Por qué? Pues porque efectivamente, dependiendo de lo que cada trabajador percibamos como felicidad, va a condicionar nuestro propio trabajo, va a condicionar desde la propia empresa lo que se entiende por felicidad, las políticas de recursos humanos, y en un ámbito mucho más amplio puede influir en los diseños de políticas públicas enfocadas al ámbito laboral, ¿no? Entonces, como objetivo de ese microestudio, que era lo que traíamos, pues lo que queríamos era tener un registro de conceptos para ver cuál es la percepción en entornos laborales de lo que denominamos bienestar subjetivo, ¿vale? Entonces, bueno, lo que hicimos fue inicialmente hacer un barrido en la red social de LinkedIn, ¿vale? Que es la red social que está más vinculada al ámbito profesional, y a partir de ahí darle un enfoque de análisis para ver de análisis de los posts para ver durante 4 meses, que además elegimos las fechas entre enero y mayo para que no coincidiesen pues, con el verano, con las navidades, porque ahí había mucho, en un piloto que hicimos al principio, lo que había era mucha asociación pues, con esas fechas especiales, ¿no? Y entonces se desviaban un poco, mucha felicitación de Navidad, mucha tal. Entonces dijimos, venga, pues en la primera fase del año que ya han pasado las fiestas y la gente pues está un poco en otro modo más enfocado a esto. Y entonces hicimos un barrido en LinkedIn para ver un poco pues, los posts y analizar, hacer un análisis del discurso, ¿vale? Y analizar el contenido de aquellas intervenciones que tenían que ver con el bienestar en el trabajo y con lo que se consideraba o se necesitaba para ser feliz. Entonces, posteriormente, una vez tuvimos esa información, lo que hicimos fue entrevistarnos con responsables de recursos humanos de varias empresas que se consideran que están bien reputadas para trabajar en ellas. Estos links en los que te dicen las 25 empresas en las que mejor se trabaja o en las que todo el mundo quiere trabajar, y entonces nos entrevistamos con responsables de recursos humanos, ¿vale? Ahí teníamos algunas de las que hicimos, os las he nombrado, no os las nombro porque entonces se me va de tiempo. En nuestro análisis, que fue total, bueno, lo he dicho, pero evidentemente fue totalmente cualitativo, para procesar la información utilizamos el WebQDA como software de análisis cualitativo, ¿vale? Y entonces lo que hicimos fue, bueno, pues 3 dimensiones de análisis en el que queríamos ver qué se entendía por felicidad, qué se asociaba con la felicidad laboral y cuáles eran los elementos que tanto recursos humanos como los trabajadores asociaban con la mejora del bienestar laboral, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué encontramos? Bueno, encontramos que no había, por supuesto, una definición clara y homogénea de lo que es la felicidad, mucho menos de lo que es la felicidad laboral, ¿vale? Y que lo que sí se estaba bastante presente en casi todos los discursos era la dimensión individual, la responsabilidad individual de que cada uno tiene que ser feliz en su trabajo, responsabilizarse, promocionarse, y aumentar en gran medida, o sea, hacer una especie de realización, ¿no? A través del trabajo para sentirse bien consigo mismo y para crear entornos felices que permitiesen de alguna manera generar un clima y un contexto propicio y de bienestar para todo ese entorno, ¿no? Entonces eso fue, encontramos elementos vinculados, bueno, pues con esa visión hedonista sobre que la vida es para disfrutarla y que las personas han venido a este mundo para ser feliz y que el trabajo tiene que ser un elemento para ser feliz, con lo cual tenemos que realizarnos, disfrutar y estar muy plenos a través de nuestro trabajo, pero esa responsabilidad es nuestra, básicamente. Encontramos mucha idealización del concepto vinculado a esas nuevas, ya acabó, vinculado encontramos mucha tendencia a esa nueva concepción de la felicidad que se está comercializando en gran medida, que también tenemos una línea de análisis de consumo de felicidad muy interesante,
Y luego encontramos, bueno, pues, una ausencia total de vinculación sobre lo que son las políticas de recursos humanos y las políticas laborales con lo que realmente los individuos necesitan para su propio bienestar laboral. O sea, no hay un concepto claro, realmente lo que los individuos piensan no está conectado con las políticas de recursos humanos y mucho menos con las políticas sociales vinculadas al ámbito laboral, ¿no? Entonces ahí hay una desconexión importante que no permite asociar lo que queremos para ser feliz con las medidas que tenemos que tomar como responsables o como mediadores o como interventores para poder hacerlo, ¿vale? Hablando con los responsables de recursos humanos encontramos las líneas de análisis que iban muy vinculadas sobre todo a fomentar el compromiso con la empresa, a crear una cultura de salud. O sea, para recursos humanos la felicidad está vinculada a la salud, mientras que para los trabajadores la felicidad tiene mucho más que ver con que se le preste una atención más personalizada a las necesidades que cada uno tiene, ¿vale? Entonces, bueno, un poco está así muy rápidamente y en 3 pinceladas para ceñirme el tiempo, esto es un poco lo que andamos haciendo dentro de un contexto mucho más amplio que, como digo, engloba lo que es la percepción de la felicidad en diferentes disciplinas y en diferentes contextos. No os cuento todo lo que queráis en el turno de preguntas, pero como intervención paro aquí para que nos dé tiempo a todos, ¿vale? Muchas gracias, Anabel. Gracias también por haber hecho lo mejor posible para aligerar la intervención. Pues pasamos con Vicens Rivas Ferrer. Muchas gracias. No sé si se ve el Sí. PPT, que bueno, eso son 2 páginas nada más. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. La ponencia que presentamos pone en relación el aprendizaje humanístico y la inteligencia artificial. Es fruto del trabajo que estamos haciendo en el Grupo de Innovación Docente, Aprendizaje Colaborativo y Uso de Tecnologías Inteligentes en la Universidad de Alcalá. Y en nuestro punto de partida consideramos en síntesis que en el futuro inmediato se va a estructurar alrededor de la tecnología y la dependencia tecnológica va a aumentar progresivamente hasta llevarnos a lo que nosotros consideramos una sociedad o una civilización tecnológica. Y en este entorno el aprendizaje no podrá evitar su influencia hasta el punto de que los presupuestos educativos y sociales que hoy disponemos ya no resultarán aplicables. Y ello nos obligará, a nuestro juicio, a reformular la pedagogía para fusionarla con la tecnología y los demás campos del conocimiento. Entonces, como la presión tecnológica será muy fuerte, tratará de evitar la condición humana en el proceso. Sin embargo, nosotros creemos que tenemos la obligación de resistir esta presión, reorientando el proceso de aprendizaje hacia la inteligencia humana, la racional y la emocional, con el fin de lograr nuestros propósitos más elementales, que son la sobrevivencia y la preservación de la especie y la mejora del bienestar. Si queremos lograr este objetivo humanístico, tenemos la oportunidad de hacerlo aprendiendo a hacerlo, es decir, no dándolo por supuesto ni por hecho. Y sobre esta base, la ponencia, que es solamente las 4 ideas fundamentales o los 4 temas que estamos trabajando, está estructurada primero en caracterizar la era digital, en segundo lugar, lo que consideramos como aprendizaje humanístico y en tercer lugar, pues lo que sería el aprendizaje humanístico en entornos inteligentes. Todo esto con toda la brevedad que el tema se merece, ¿no? O que el espacio se merece, ¿no? Y en relación con la era de la inteligencia artificial, nos gustaría subrayar pues, 2 ejes, la tecnología emergente y las consecuencias sociales de las transformaciones tecnológicas. En relación a la caracterización de las tecnologías emergentes, pues 4 ideas. Primero, la aceleración de la transformación de nuestro entorno y de nosotros mismos. En segundo lugar, la complejidad que aumentará de forma significativa y también la incertidumbre. En tercer lugar, el aumento extraordinario de la eficiencia
Y en cuarto lugar, el aumento de la disrupción y de los riesgos. En este sentido, pues siguiendo a Nick Bostrom, pues creemos que el riesgo existencial es el más inquietante o perturbador, puesto que expone a los seres humanos y al resto del mundo biológico a un peligro de extinción. Y en cuanto a las consecuencias sociales de los procesos y transformaciones tecnológicas, en este marco nos gustaría subrayar dos elementos. De un lado, la acentuada concentración económica y de otro lado, el incremento del elitismo cultural. Como conclusión, no puedo ahora desarrollarlo, pero podríamos decir que si el modelo de ajuste al cambio continúa como el que disponemos hoy en día, caracterizado por ser adaptativo y estandarizado, muy probablemente una élite de personas que han desarrollado capacidades superiores, no necesariamente personas socializadas ni vertebradas en valores humanos, van a gestionar nuestra economía y nuestra cultura. Y con estos parámetros nuestra sociedad va a seguir un patrón social cada vez más pronunciado de forma jerárquica, piramidal y centralizada. Y en este sentido, el acceso y gestión de la información y del conocimiento científico estará en manos de quienes tengan el acceso y control de la tecnología dominante, ahora emergente. En otras palabras, podríamos decir que una minoría dispondrá de las herramientas para tomar las decisiones relevantes en todos los ámbitos, ¿no? Si esta premisa se cumple, creo que estaremos de acuerdo que la sociedad abierta, tal y como la conocemos, está en peligro. En cuanto al aprendizaje humanístico, solamente me gustaría comentar dos cosas. Una en relación al actual modelo de adaptación al cambio. Creemos que es un modelo que está trabajando en soluciones dirigidas a la consecución de cambios significativos, pero en el individuo, y por lo tanto eso no implicaría un cambio social. Y en cuanto al modelo propuesto, bajo principios humanísticos, creemos que habrían como 4 ejes o elementos que habría que tener en cuenta. Por una parte, el aprendizaje continuo en la medida de que se va reformulando el sistema y se van replanteando los problemas. El aprendizaje reflexivo, porque ahí nos planteamos el pensamiento crítico, valorativo, también la creatividad y la innovación. En tercer lugar, el aprendizaje colaborativo, en tanto que nos permite trabajar horizontalmente. En cuarto y último lugar, que nos parece el eje por el cual nosotros estamos orientando nuestro trabajo, es el aprendizaje dialógico, que es el que facilita procesos que requieren actitud de compromiso y de compartir, y también no solamente los procesos, sino los resultados, sino una diversidad de fines y de estrategias. En fin, en cuarto y último lugar, en relación al aprendizaje con sistemas inteligentes, nosotros creemos que, como decía antes, se trata de fusionar la dimensión pedagógica y la dimensión tecnológica para que converjan en un sentido en que la tecnología se ponga al servicio de la pedagogía y no al revés, ¿no? Y en este sentido pensamos que hay una serie de funciones que los sistemas inteligentes en el aprendizaje pueden prestar, y esas funciones son, primero, una función complementaria a las capacidades del ser humano. Segundo, una función de producción del conocimiento teórico y práctico. En tercer lugar, una función complementaria a la transferencia del conocimiento. Y todo eso nos lleva a un doble reto, y estoy finalizando con las dos últimas ideas, aunque creo que son las más productivas. Una es el reto tecnológico, en el sentido de que es preciso elaborar sistemas inteligentes, modelos algorítmicos que nos permitan desarrollar a través de un lenguaje de programación y de toda una serie de cosas, pues los programas necesarios para poder aprender de forma humanística, ¿no? Y la parte final para ese enfoque es el reto pedagógico, donde creemos, uno, que es necesario reformular los procesos de aprendizaje. Dos, que los profesores, desde luego el modelo tradicional de los profesores que explican lecciones y hacen exámenes no tendrá mucho sentido, y bajo el punto de vista humanista pues tenemos que rediseñar los sistemas y también aprender los mismos profesores. En tercer lugar, habrá que rediseñar los contenidos hacia temas abiertos y hacia la posibilidad, por primera vez seguramente, de poder plantear
problemas complejos de difícil solución. También hacia las metodologías, eso es necesario reformar y converger hacia principios humanísticos que permitan la reflexión y la colaboración dialógica. Desde luego la evaluación, pues si hemos podido romper las barreras de las disciplinas tradicionales, pues podemos evaluar procesos, fundamentos, etcétera. Y, en fin, y con eso acabo, creo que lo fundamental de esta tarea consiste en la construcción de sistemas y programas de aprendizaje que se produzcan de forma integrada entre tecnología y educación. Y en este sentido, a nuestro juicio, resulta esencial que los modelos digitales, con todas sus variantes, dependientes e independientes, vayan orientados hacia el concurso de los equipos humanistas y educativos, geneticistas, economistas, biólogos, psicólogos, etcétera, etcétera, de forma que desde el inicio se puedan asegurar la veracidad, la integridad de las premisas de sus datos y la idoneidad de sus objetivos. Esta es nuestra presentación. Creo que más o menos me he ceñido al tiempo y quiero agradecer muy especialmente la contribución que ha tenido la Universidad de Alcalá y desde luego para facilitarnos a nosotros el trabajo en el grupo de innovación, que es un grupo diverso y que estamos abiertos, por supuesto, a todas las ideas y colaboraciones de distintos puntos de vista y de campos del conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicens. La siguiente en la lista soy yo y supongo que en esa nota de puntos de vista desde otras disciplinas pues introduzco lo que es mi ponencia, que por cierto va a ser en inglés porque básicamente me era bastante más fácil hacerlo en inglés, sobre todo por los 8 minutos. Y pues decir un poquito que creo que en relación al tema de lo que es el panel, mi ponencia aporta algunos apuntes etnográficos de quizás cómo comunidades migrantes buscan la felicidad a través de medios de comunicación al uso. La fotografía está en un primer plano, pero también hablo de otras cosas. Y con esto pues empiezo. This paper gives account of a research project that examined empirically and in detail a small change brought about by digitization, namely the possibility individuals have today of visually relating to each other live or quasi-live in spite of being distances apart. A case study comprised of 18 months of ethnographic fieldwork with 11 Irish Spanish families living in Ireland allowed to address the social constellation of contemporary photographic practices as well as current pragmatics of the photographic medium at wide, whether digital or not. To give an example, Celia, a Spanish migrant living in Ireland and mother of 2, explains that when an image appears in her WhatsApp, she knows that somebody has intentionally sent it and the image still retains the magical meaning and the sense of permanence that she would otherwise attribute it to analog photographs. She also pointed out that nowadays she only takes photographs with her camera phone and how these are a way of transforming geographical distance into emotional closeness. For example, between her children and her cousin, who lived in Ireland for over 9 months. Ever since, they have been keeping in touch regularly, mainly through phone messaging. It's been 4 years since, 4 years of relationship, really, Celia explains. I sent her a lot of photos, mostly of the kids, so that they have a relationship. I like to keep her posted on our day-to-day lives. For example, I have also sent her photos of the recent snowfall. A sort of umbilical cordon has developed between us since. Another way for Celia and her family to partake in each other's lives is to blog about what goes on in their kitchens. Their blog opens up a space of affective and interaction among them. However, they are aware of the public nature of the blog post and curate the content accordingly. Online, they post the instructional image. On their phones, they exchange other kinds of photographs. These insights gained through ethnographic fieldwork demonstrate that if we are aimed to understand the impacts and interactions of digital inscriptions with bodies, people, and technologies, we need to take into account the shifting conditions of culture, as well as conduct our investigations holistically and interdisciplinarily, both at the level of theory as well as that of methodology,
because in this dynamic and ever-evolving back and forth, affordances, conditions, norms, intentions, habits, experiences, emergencies, all play a role. That's a quote for de Amparo Lassen. When it comes to photography, the question of materiality has often been addressed through the analog-digital dichotomy and the relationship of contiguity between referent and image. This line of inquiry, however, does little to address the links between the material and the experience of taking, sharing, looking, and storing photographs. Semiotic approaches to the study of photography also fail to deliver when it comes to exploring the shared agency between bodies, people, and technologies. The processual and the experiential needs to be understood through adequate contextualizations, prospective outcomes, and customary modes of action, as Bourdieu suggested in 1997. Thereby, indexicality may be reformulated as an affordance of photography that becomes significant as long as it's activated by particular practices, as experienced in the following example. Okay. Pedro says, when we moved, I took photos of the house and I sent them to the whole family. And they were these sort of panoramic photos where you can see all, so that you get an idea of everything. And then there is a software that you might know, it's called Sync. With it, you can upload many photos and then the software arranges them all over the place to say this geographically, I guess. It's a bit like when you are on the street view of Google Maps, so then you can have a walk around the house. In his outline of a theory of practice, Bourdieu presented materiality as a property that overcomes the division between subject and object as practices produce, reproduce, and are used pragmatically to construct relationships. Kinship and affinity are the result of explicit and tacit, in Bourdieu's own vocabulary, conscious and unconscious, strategies put in place to satisfy, and I quote, material and symbolic interest and organized by reference to a determinate set of economic and social conditions, end of quote. He outlined photography as a special case of the relationship with the technical object due to the important link between photographs and reproduction of social capital. More concretely, and as the examples highlighted through the talk evidence, I hope, photographic exchanges generate third places of affect and disaffect where transnational families negotiate normative notions of belonging. The key features of analog third places are spontaneity, conjugality, playful spirit, which all create a sense of belonging. And these are mirrored in digital third spaces, such as a WhatsApp group, in an attempt to subsidize social interactions and advance informal socializations in context of migration. Current scholarship in a non-professional media use, photography in particular, defines practice as a routine or as a consistent way of doing something in a concrete place, framed by and responding to discourses. While Bourdieu models and the aforementioned recent research provide a good point of departure from where to explore media pragmatics, the work does not fully account for the particular and diverse material conditions that often surpass the group distinction and influence both media experiences as well as media practices. Therefore, I believe that the concept of affordances needs to be brought together with the materiality of the photographic practices. And let me explain that with an example again. It's a conversation between me and one of my participants, Gala. So I say, okay, so everything goes via WhatsApp. Yes, and I didn't send it to more people because, well, I didn't have the numbers. She laughed. But this one has circulated. This one has arrived to my cousin, my mother. She's talking about a photograph. How? I asked her. Through my brother. Through your brother. Does your brother send them, or when he visits, does he take his phone and says, look at this? He sent them. He sent them because they live somewhere else and my mother was crazy. Please send the photographs. And so he sent them. And how does he send them? I think it was WhatsApp too. Oh, so your mother has WhatsApp? No, it wasn't my mother. He sent them to my cousin and then they met and then my mother was able to see the photographs. So this, such a chain of photographic exchanges enhances the relationship of family members involved in them because distance is transformed into mediated social presence. The acts of sending, receiving, and sharing images give rise to a repetitive structure whereby kinship is enacted.
By participating in acts that carry out conventions, these become necessary and part of reality. Pedro expresses it clearly. Well, there is this time when children are afraid of strangers in general, and she, his daughter, was less afraid of her family. I think that somehow, in the same way as my wife was saying before, that her family perceived this house as a familiar place, her family was more familiar to her because she had already seen them. She had already seen them there and there. So to sum up, contemporary constellations of polymedia, as well as processes of remediation and convergence, allow for affordances to be activated in the service of affect, kinship, intimacy, perhaps. The analysis of these affordances may reveal strategies of inclusion and exclusion implemented by Irish-Spanish families living in Ireland and the migration community more in general. Subsequently, contemporary kinship making reveals itself to be a process relying forevermore on digitally mediated interactions. And that's ya está, me acabé. Me he salido un poquito de los 8 minutos, pero bueno, no ha estado tan mal. Bueno, un poco de prisa, lo siento. Pasamos a la siguiente ponencia. Sebastián, ¿cómo lo ves? Perfecto, vale. Vamos a empezar a compartir la pantalla, si me dan... Estupendo, a ver. Bueno, permito presentarme en una primera instancia. Mi nombre es Sebastián Alberto Longuieredia, soy doctorando en el programa interuniversitario en comunicación por la Universidad de Huelva, Málaga, Sevilla y Cádiz. Y quiero presentarles hoy mi ponencia que se titula El proceso de patrimonialización de un sitio declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Es un caso puntual de estudio, el de las fallas de Valencia, y vamos a analizar lo que son las representaciones sociales e identitarias en la prensa gráfica escrita. Tenemos que tener en cuenta todo el contexto de la UNESCO, que calculo que vosotros lo tenéis en cuenta, lo que es el patrimonio cultural inmaterial, y lo que me gustaría dejar claro desde un principio es que para la presentación de una candidatura UNESCO existe un comité intergubernamental de patrimonio compuesto por diferentes Estados miembros que en definitiva cada año van a decir qué candidaturas o no pueden integrar una lista de, pueden pasar a formar parte de la lista de patrimonio cultural inmaterial. En este caso, en la 9ª sesión del Comité Intergubernamental en el año 2006, en Etiopía, un total de 42 prácticas y expresiones culturales inmateriales fueron incorporadas en esta lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, de entre las cuales las fallas de Valencia formaron parte. ¿Vale? Vosotros, como todos los que estáis aquí prácticamente son españoles, conocen lo que son las fallas, así que no voy a hacer la presentación formal de las fiestas, de las festividades. Lo que sí me gustaría dejar por sentado es que las festividades, con la creación de esos ninots, de las figuras burlescas, que al final de la festividad se queman con un acto de ignición, con un poder puramente simbólico que referencia a la depuración y la crítica a la sociedad desde un punto de vista cultural, económico, político, ya sea nacional, local o internacional. Entonces, bueno, todo eso confluye en un escenario en donde la creatividad colectiva, la protección y la preservación del patrimonio tradicional se hacen presente. Entonces, bueno, teniendo en cuenta este contexto, los objetivos de mi investigación, bueno, de parte de la investigación, porque el proyecto fue mucho más grande, fue analizar cómo la prensa local y nacional, en este caso española, comunicaron el proceso de nominación, el proceso de nominación administrativa que llevó a cabo el Estado, el proceso de inscripción y la inscripción definitiva en la lista de patrimonio inmaterial de la UNESCO. Para ello, lo que se analizaron 2 periódicos digitales, El País y Levante Mercantil Valenciano. Quiero aclarar que fue un estudio en comparación con otros países, como por ejemplo se comparó el estudio también el Carnaval de Granville y diferentes otras prácticas culturales que fueron declaradas en esta sesión. Bueno, ¿por qué hicimos esto? ¿Por qué trabajamos de esta manera? Bueno, justamente para dar cuenta de cómo el cuerpo de estudio creado, las representaciones del patrimonio aplicada en las publicaciones de los periódicos, representaban y daban cuenta del patrimonio. Tengamos en cuenta que la prensa son generadores por excelencia de representaciones
sociales, y en este caso patrimoniales, que se transmiten a la sociedad y a la población. Entonces, mediante técnicas descriptivas y analíticas, trabajamos una metodología de carácter mixta, fundamentalmente basada en el análisis de contenido. Pero bueno, elaboramos categorías y variables, y lo que pudimos observar, haciendo un paralelo con el calendario UNESCO para la proposición de elementos patrimoniales, catalogamos nuestra base de datos en base a 4 procesos. Un proceso de preparación de preparación de los dossiers o de los documentos que se deben presentar a UNESCO, que serían el proceso anterior al tratamiento mediático. El proceso concreto de evaluación, en el cual el comité evalúa las prácticas. El examen netamente hecho el 29 de noviembre. Y el proceso que se instaura luego de la declaración de patrimonio. En base a eso, ¿qué se tiene en cuenta? Se tienen en cuenta 5 criterios. Los voy a nombrar para pasarlos por encima, porque esto incluyó un análisis muy profundo de 690 artículos administrativos que formaron parte del dossier administrativo que presentó España. Entonces, el dossier era constitutivo del patrimonio cultural inmaterial, tendía a asegurar la visibilidad de la práctica cultural y favorecer el diálogo hacia la creación humana, y al mismo tiempo pretendía salvaguardar, proteger el patrimonio, la práctica tradicional de la creación de estos ninot. Todo ello incorporando a la población y inventariándolo en lo que sería los BIC, los bienes de interés cultural aquí en España. Este proceso administrativo fue cumplido a rajatabla, comenzó en 2011, tengamos en cuenta que la declaración se acepta en 2016, entonces todo esto comienza en 2011, se presentan una serie de procedimientos administrativos y finalmente se declara la fiesta de las fallas como patrimonio de la humanidad. ¿Qué pasa en cuanto al tratamiento periodístico del patrimonio? Pues obviamente, teniendo en cuenta lo que dice, por ejemplo, García Canclini, la prensa gráfica reflejó una tendencia que va del lado del principio de la geografía. Obviamente, el diario de corte más regional tuvo mucho más publicaciones referentes al proceso de la candidatura que el diario de corte nacionalista como El País. Entonces, desde un 78% al 22%, como pueden ver en imagen, es importante. Tengamos en cuenta que El País es el diario más consumido en España, pero en este caso el diario regional se apropia de la identidad y se apropia de la fiesta para enorgullecerse de ella y dar a comunicar la obtención del label de este patrimonio inmaterial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una cosa muy interesante en cuanto al tratamiento periodístico y sobre todo en cuanto a la evolución de los artículos. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que el Levante crece esporádicamente conforme van pasando las etapas administrativas del dossier en UNESCO, y cuando llega la resolución aquí, el 28 de enero, comienzan a bajar. ¿Por qué comienzan a bajar? Las representaciones están siempre ahí, hay una media de 80 a 90 artículos promedio. Pero ¿qué pasa? En la cuarta etapa ya no se fomenta la candidatura en sí, sino la festividad. Coincide con la fiesta en el 2017 de lo que es las fallas 2017. La situación contraria pasa en El País. En El País no se le presta atención a la candidatura. Bueno, hay una media de 10 artículos, más o menos, pero la agenda periodística se abre luego de la candidatura, justamente con la festividad. Entonces, lo que genera esto, se me ha clavado la presentación aquí, es que durante el proceso de declaración
durante el proceso de declaración entre el 1 de diciembre y el 30 de octubre, la patrimonialización de las fallas adquieren un carácter de tipo indirecto. Se habla sobre las festividades, pero no se habla sobre el patrimonio, sobre cómo se produjo esa patrimonialización. La obtención del label, la obtención de esta marca reconocida que todos conocemos como Patrimonio de la Humanidad, fue el final del camino para generar una representación. Voy a avanzar un poquito más para poder terminar en tiempo. Quiero comentarles lo que fue el caso del país. Anteriormente hablamos del Levante. En el país se ve una tendencia recurrente. El proceso administrativo es trabajado sobre todo en la resolución. Notemos, por ejemplo, aquí las notas de carácter directo siempre van en aumento, en excepción en el último periodo. En el último periodo la festividad adquiere un valor tan importante que se ajusta a lo que vamos a ver como una de las principales conclusiones. La prensa aborda la labelización o la patrimonialización de la festividad. Se difunden hechos relacionados con el patrimonio en base a la agenda del día, a la agenda setting y a lo que es noticiable. Los artículos apuestan por este tratamiento con un tópico de orden más cultural y retratan imaginarios sociales en base a la comunión con el patrimonio inmaterial. Por otro lado, en el último periodo, lo que se nota es que la agenda mediática, trabaja las fiestas, pero supeditando el valor informativo al económico y al comercial. O sea, el cultural ya deja de lado y como estamos en el momento en el que se produce la fiesta, pues se aborda planes económicos, planes sociales, cómo impacta el turismo, diferentes otros puntos de vista desde el periodismo. Entonces, esto es parte de lo que quería presentarlos, luego podemos discutirlo y debatirlo. Agradezco por su atención y doy paso al siguiente ponente. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muy bien ajustadito también al tiempo. Se agradece. Pues el siguiente ponente no está en la sala. Yo no lo he visto. No sé si quería una confirmación del equipo técnico de que Santiago no se ha unido. Podemos continuar ya con la última de las intervenciones de Alberto. Ahí hacemos. Alberto, cuando quieras, estamos preparados. Pues buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quería agradecerles su presencia aquí. Yo voy a cerrar esta mesa de debate con una temática relativa a las revueltas de Chile y la libertad de expresión, ¿vale? Voy a compartir pantalla y voy a poner unas diapositivas para que podáis ver más adelante cómo he ido preparando la exposición. Ya estaría, vale. Pues en primer lugar, en Chile, a finales del año 2019, hubo unas revueltas sociales o estallido social que comenzó como una simple protesta a nivel universitario por la subida del precio del transporte público. Esto acabó desencadenando sobre todo en unas revueltas a nivel estatal, perdón, que lo que reivindicaban eran unos cambios en la política y en la sociedad chilena. Sobre todo en Chile, en los días de protesta, el hashtag más utilizado fue Chile despertó. Estas protestas se pueden fundamentar sobre todo en un incremento en la brecha social y en un descontento con el sistema constitucional chileno actual, el cual, por decirlo de cierta forma, era un heredero directo del sistema anterior a la llegada a la democracia chilena. En este caso, ante esas protestas, mucha gente, digamos que salió a la calle y demás, y en el contexto siguiente, pues como que hubo ciertos hechos que propiciaron que el gobernante, en este caso Sebastián Piñera, propusiera una nueva agenda social cuyo fin era frenar las protestas. Chile, como pueden ver aquí en las diapositivas, es considerada por el Democracy Index de The Economist como la tercera democracia más avanzada de América Latina y siendo la 21ª democracia más plena del mundo. Su índice
de igualdad, según el índice de Gini, era un 44,4%. Eso quiere decir que es una sociedad que está bastante lejos, por ejemplo, de, en otros términos de crecimiento, de países o sea, países de Europa o países, digamos, con un estado del bienestar más desarrollado. En este caso, el 30% de la población chilena es altamente vulnerable, pese a haber conseguido una gran reducción de la pobreza extrema en los últimos años. Vamos a hablar de las fechas claves de este estallido social. Empezó el 14 de octubre con manifestaciones de estudiantes, pero la fecha clave es el 19 de octubre, que es cuando se declara el estado de emergencia y el toque de queda. En este contexto, es decir que todavía no había pandemia y esto solamente se solía aplicar a situaciones extremas como viene siendo esta. Días más tarde, el 25 de octubre, se produce la manifestación más multitudinaria de la historia de Chile, con 1,5 millones casi de asistentes en la Plaza de Italia de la ciudad de Santiago. Este toque de queda finalizaría unos días más tarde, el 27 de octubre, y estas revueltas propiciaron a que, por ejemplo, la cumbre de Asia-Pacífico y el COP25 no se celebraran en Chile. Por ejemplo, el COP25 al final se celebró en Madrid. Estas revueltas conllevaron después a un congreso constituyente que conllevó varios acuerdos entre gobierno y oposición, y debido a la pandemia mundial las protestas como que cesaron, pero a lo largo del año anterior y de este año ha habido varios procesos democráticos para elegir el nuevo sistema constitucional. De hecho, este fin de semana hay unas elecciones allí en Chile para elegir los miembros asamblearios. En cuanto a la libertad de expresión, que es la cuestión que abordo yo en esta exposición, según datos del Observatorio del Derecho a la Comunicación y la Fundación Datos Protegidos, se produjeron varias vulneraciones a la libertad de expresión contra periodistas y fotógrafos. Las más destacables fueron una falta de transparencia en el acceso a información pública, bloqueo de cuentas de redes sociales de Internet, despidos de periodistas, ataques y amenazas a periodistas, aplicación del derecho penal contra opiniones que iban contra representantes del gobierno, y se hizo un seguimiento a comunicadores por parte de servicios de inteligencia. Como pueden ver aquí, esto vulnera el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. En cuanto a la forma que tuvo el gobierno de Piñera para, digamos, frenar estas expresiones, por decirlo así, o sea, estas expresiones, pues lo que hicieron fue, aparte de la nueva agenda social, y como había varias protestas, pues digamos que el Estado usó una forma que Amnistía Internacional, como pueden ver aquí, criticó, diciendo que el uso de armas potencialmente letales como herramienta táctica para controlar manifestaciones no debería haberse producido, puesto que no cumplía con la legalidad internacional. 12.500 personas aproximadamente requirieron atención de urgencias por incidentes sucedidos en el marco de las protestas. De ellos, 2.300 eran carabineros o, bueno, en este caso, puesto policías, para, digamos, que fuera más entendible. 347 personas resultaron con una lesión ocular y se contabilizaron en total 5.558 víctimas de violencia institucional, de las cuales 1.946 eran delitos de amenazas y maltrato contra la policía. A fecha de 30 de noviembre de 2019, la cifra totalmente de fallecidos ascendió a 31. Ahora, en cuanto a la parte más cuantitativa, yo he aplicado para hacer un análisis social de Chile dos autores. He aplicado la teoría de las dimensiones culturales de Geert Hofstede, que es un sociólogo, y la de Ronald Inglehart de la encuesta mundial de valores. Hofstede hace una, digamos, mediante 6 valores, analiza sociedades globales y, en resumen, porque creo que no me queda mucho tiempo, Hofstede afirma que Chile es una sociedad que tiene una alta aceptación de la jerarquía y las relaciones de poder. Es una sociedad colectivista y con un alto compromiso por la defensa de los derechos humanos y la protección al más débil, demostrando una necesidad de establecer códigos y normas con el fin de organizar la vida cotidiana. El mapa cultural de Ingerhard Wetzel, en este caso he puesto 2 mapas distintos para que se vea la progresión que ha habido en la sociedad chilena en 6 años.
En cuanto a los valores de Ingelhart y Belsel, lo que hacen es que dividen esta gráfica en cuanto a valores tradicionales contra seculares y de supervivencia contra los de autoexpresión. Como se puede ver, Chile ha hecho una gran evolución, sobre todo en lo que sería relativo a los valores seculares, mientras que en los de supervivencia y autoexpresión, digamos que se ha vuelto como una sociedad más conservadora, puesto que ha aupado esos valores de supervivencia. Como conclusión final, se realizó en estas protestas una vulneración al derecho a la libertad de expresión en el estallido social y, bueno, tal y como plantean Hofstede, se muestra una sociedad chilena mayormente colectivista y comprometida por los avances sociales. Este compromiso por los avances sociales queda también reflejado en los mapas culturales de Ingelhart-Belsel, en los cuales en 6 años Chile se ha convertido en una sociedad más cercana a los valores seculares. Y bueno, y con esto ya finalizaría mi exposición. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a ti, Alberto, y también bien en el tiempo. Así que la verdad es que tenemos bastantes minutos para preguntas, discutir, hablar un ratito. No sé si hay alguien que tiene alguna pregunta ya y no sé si en Discord... Bueno, yo lo primero de todo, Patricia, daros las gracias a todos los ponentes por las intervenciones, todas muy interesantes y diversas y que nos han aportado visiones, pues eso, muy diversas, ¿no? Y creo que habrá cuestiones interesantes sobre ellas. Había una mano levantada, Vicent había levantado la mano y creo que quería intervenir. Luego, pues hay alguna cuestión por ahí que ha surgido y os la traslado yo también. Vicent, cuando quieras, sí. Y muchas gracias. A mí también me han parecido muy interesantes todas las presentaciones y he aprendido un montón. Quizás solamente para empezar y ligar también unos temas con otros, yo le preguntaría a Anabel si no se podría relacionar la felicidad con el diálogo. Bueno, pues sí, porque uno de los elementos de esa, que es bastante generalizado de los componentes de bienestar que las personas transmiten en sus narrativas es precisamente el no tener relaciones tóxicas, ¿no? Entonces yo entiendo que en ese concepto de que las relaciones sean fluidas influye mucho la comunicación y el saber expresarse, el ser capaces de transmitir nuestras ideas y nuestras emociones de una manera positiva, ¿no? Positiva desde el punto de vista de pensar en el receptor y de crear climas y contextos confortables, ¿no? Entonces ese es uno de los elementos, ¿no? Ese es uno de los elementos que siempre está presente en las narrativas, no solamente de esta parte que yo os he contado aquí de la felicidad laboral, sino ya digo, estamos por ejemplo con el ámbito educativo, ¿no? Con el tema de las metodologías activas y en el tema de los estudiantes, por ejemplo, una de las cosas que les producen felicidad, entre comillas, en el ámbito educativo es que puedan aprender con metodologías, con aprendizaje dialógico, con métodos activos, y eso les genera mucha felicidad estudiantil, ¿no? O sea, no esta parte que os contaba yo del ámbito laboral, pero ahora que, por ejemplo, sí que estamos con la gente más joven y estamos además analizando un poco el proceso durante la pandemia de las comparativas entre cómo se sienten ellos o cómo recordaban sentirse cuando iban presencialmente a las aulas y toda esta experiencia del COVID. Entonces emergen, por eso os decía antes, claro, es que estos elementos son pre-COVID, ¿no? Lo que estamos viendo ahora pues mantiene lo dicho, pero incorpora otros muchos elementos y tiene que ver pues con el diálogo, con la cercanía, con el tacto, ¿no? O sea, esas cosas que antes no aparecían en las narrativas y en los discursos de generar bienestar, ahora en los discursos de la era COVID están apareciendo mucho. Antes nadie decía, es que para mí ser feliz es poder dar un abrazo, y sin embargo ahora, justo en la era COVID, pues es uno de los elementos que se resaltan mucho más: el diálogo, el abrazo, la presencialidad y toda la comunicación. Entonces yo creo que es fundamental, ¿no? Sí que aparece, entre otros muchos, pero lo dialógico está muy presente porque las personas tienen ahora mismo mucha necesidad
comunicarse en esos términos y de aprender en esos términos. Muy interesante, la verdad, tu respuesta, Anabel. Es Sí. que ahora, claro, es un caldo de cultivo muy distinto el que tenemos ahora. Si tenemos cositas previas y las comparamos con lo que estamos haciendo ahora en la era COVID, pues claro, nos da una perspectiva muy interesante. Sí, la verdad es que sí. Quizá esta situación, teniendo en cuenta este escenario COVID, ha ayudado a poner de manifiesto algunas de las cosas que planteaba Vicens, ¿no? Al principio, que él en su planteamiento está más relacionado con la era tecnológica, ¿no? Y realmente con la entrada de la tecnología en la educación y en todos los niveles, y de alguna manera con el papel que tiene que jugar esa tecnología, sobre todo con la necesidad de que haya un desarrollo de competencias por parte de todo el mundo para manejarlas, como decía antes, ¿no? Para que no esté en manos de unos pocos el dominio del conocimiento, ¿no? Como en la revolución industrial estaba en manos de los que tenían el dominio de los medios de producción, pues ahora que no esté en manos de los que tienen el dominio del conocimiento y que sean solo algunos. Pero también en esa metodología, ¿no? o paradigmas educativos, que haya una aproximación hacia un tipo de educación más dialógica o hacia metodologías activas, quizá pues puede ayudar. Y en ese momento, en esa era tecnológica, ahora con el escenario COVID, que ha potenciado el uso de la tecnología en todos los ámbitos educativos, pues se ha puesto más de manifiesto todo lo que están trabajando en el grupo de Vicens, que es muy interesante. Si quieres contar un poco más, Vicens, sobre cómo planteáis el trabajo en el grupo de innovación. Bueno, es que nosotros nos hemos planteado algo que, digamos, que es como una preocupación general, y es el dominio tecnológico en relación a la sociedad y su influencia en los procesos de aprendizaje. Y esos procesos no son solamente los que nosotros desarrollamos formalmente en las universidades, sino que son los que vivimos durante toda nuestra vida desde que empezamos a tener conciencia y quizás también antes de tenerla, ¿no? Y en este sentido, el enfoque fundamental, y no me quiero extender mucho, pero es decir, si la tecnología va a tener una presencia no solamente en nuestras vidas, sino dominante, cuál va a ser el papel de las personas y cuál es, digamos, el efecto que podría tener la educación en un sentido amplio y los procesos educativos en intentar que esa tecnología no sea tan dominante en nuestras vidas, hasta el punto de que, como muchos dicen, pues ya pues el motor de búsqueda conoce más cosas de nosotros que nosotros mismos, ¿no? Y si me permitís enlazar una cosa con la otra, me ha gustado mucho el título de este paquete, porque la palabra felicidad creo que es un elemento consustancial, al menos con los deseos humanos y también con los procesos de aprendizaje. Y quizás solamente me gustaría introducir un nuevo elemento que no sé si distorsiona o no, pero que para nosotros es muy importante. Nosotros utilizamos el diálogo y en el camino de la felicidad, por supuesto, en una cosa que nosotros llamamos problemas y la resolución de problemas. No en el sentido negativo, sino en el sentido positivo. Nosotros analizamos las cosas que nos pasan en la vida, que creemos que son importantes y que nos van a pasar. Creo que la búsqueda de la felicidad, la propia identidad en ese entorno es fundamental. La identidad personal y la social, o la social y la personal, no. Y nosotros planteamos eso como un problema. Y en ese sentido, yo creo que el diálogo es es el recurso que nosotros intentamos utilizar como búsqueda de la solución de los problemas, también la búsqueda de nuestra identidad personal y social, y a la vez como el motor o la herramienta fundamental que nos permitirá superar, si es que eso es posible, la influencia tecnológica. Preguntaba Pilar en el chat, y también lo ha comentado en Discord, decía, me pregunto qué es la felicidad, ¿no? A ver, cuenta de que decía Anabel antes, pues ahora nos planteamos otras cosas, como la felicidad es darse un abrazo o estar cerca simplemente y tal. Y hacía una reflexión, decía que las 3 primeras presentaciones se refieren a la felicidad en contextos claramente definidos, ¿no?
con instrumentos que la facilitan, el trabajo, la inmigración o la escuela. Y en la de las fallas se trata de una simbología, donde el fuego es parte de la felicidad, de la fiesta y tal. Sin embargo, en la última hay un poco como pone más la violencia en el foco, ¿no? O ahí en un punto importante, que sería algo como más contrario, ¿no? O una situación tensa de conflicto. No sé cómo veis esto. No lo sé, yo cuando defendí mi disertación me acuerdo que una gran bronca que me echaron fue porque hablaba solo de cosas positivas. Que bueno, pues fue una cosa del campo de trabajo, a lo mejor también de mí, que no supe sacar las cosas negativas de los medios y de los WhatsApps y todas esas cosas. Pero sí que es verdad que yo desde entonces, más que verlo como algo contrario, lo veo como es una escala. O sea, no creo que exista la ciudad plena, pero sí es verdad que todo lo que nos impide de alguna manera realizarnos y lo que nos ayuda a realizarnos, o los compañeros de viaje que son positivos y los compañeros de viaje que nos ponen retos, los dos como que si no, no hay uno sin el otro. Un poco, no hay uno sin el otro. Y en ese sentido creo que admito que lo que yo he presentado hoy es muy de color de rosa, dentro de lo que son, bueno, con el ciberbullying y todo esto. O sea, lo que he presentado yo hoy está muy bonito, pero hay otras cosas, sí. Bueno, no está mal tampoco fijarse en lo positivo, que Ya. bastantes cosas. No, pero es verdad que es como si hubiera un potencial máximo de felicidad, ¿no? Y luego nos vamos quedando, depende de las pérdidas que vamos teniendo por diferentes cosas, pues en el grado que sea, ¿no? Mm. Creo que Sebastián y Sí, Alberto también habían levantado la mano. creo que Alberto fuiste tú primero que levantaste, así que te dejo el turno, luego lo retomo. Bueno, pues como quieras. En este caso, lo que se comentaba de que mi presentación, en este caso, se relacionaba con la violencia, con la ausencia de felicidad, yo creo que, a ver, que en parte sí que es cierto que yo no hablo de la felicidad como tal en mi exposición, pero yo considero que el vivir, la aspiración, no tanto la aspiración de, pero el vivir en una sociedad plenamente democrática, en la que se respetan los derechos humanos, en la que hay igualdad de oportunidades y demás, son factores que contribuyen a esa felicidad. O sea, por decirlo así, una sociedad con un estado de bienestar en el que se vive tranquilo, en el que se vive con seguridad, con tranquilidad y demás, son algunos factores que hacen que una persona se pueda considerar feliz o que esté contenta en el lugar donde vive. En este caso, sí que es cierto que estamos hablando de un país que está bastante desarrollado, pero en estas protestas se manifestó ese descontento con la vida política y demás, pero la aspiración yo creo que no era solamente mostrar ese descontento con la vida política, ni ese descontento con la desigualdad o la subida de impuestos. No, era como buscar la aspiración de estas protestas era conseguir un modelo constitucional nuevo que representase la actualidad del país y representase también a las minorías del país. Es que en ese sentido, ese conflicto es también un proceso en la búsqueda, ¿no? De aproximarse a una mayor felicidad, bienestar o estabilidad. Y Sebastián. Sí, yo quería agradecer la pregunta de Pilar y coincido plenamente con lo que decía Patricia, de que no todo es o de uno o del otro. En mi caso, yo tampoco trabajé el punto de la felicidad, pero hay mucho por detrás, o sea, desde el punto de vista de que la festividad de las fallas surge en torno a la figura del fuego, que era lo que en un principio aglutinó a la sociedad, al individuo, y le hizo pasar de la individualidad a la sociedad. Compartiendo eso y hablando de la depuración para tratar de cambiar de manera mental ciertos estados de ánimo, la felicidad se expresa en la ignición, claro está en la presencia del fuego, está en la presencia festiva, está en la creatividad y está en todo. Pero hay una parte que yo no pude trabajarlo, no pude exponerlo por cuestiones de tiempo, pero esta felicidad se vio mucho en la réplica transmediática de los periódicos en las redes sociales. El día de la nominación, el día en que la candidatura de Las Fallas fue incorporada en la lista de Patrimonio de la Humanidad, las redes sociales netamente estallaron y, por ejemplo, todo lo que fue la Comunidad Valenciana y los alrededores, pues no solo se jactaron emocionalmente y de manera feliz, por así decirlo, sino que
el poder simbólico que conllevaba el reconocimiento de la fiesta hizo que el periódico regional, El Levante, mantuviera una columna especializada en fallas y tratara todo lo largo del año la temática de las fallas desde su punto de vista festivo, pero también desde el punto de vista de este label, de esta marca que ahora es asociada no solo a la práctica de las fallas, sino a la ciudad en general. Eso es lo que yo quería decir en cuanto a la felicidad, digamos, está en el todo, es parte esencial y partiendo desde el punto de vista que estamos hablando de algo que es inmaterial, de algo que está, que es colectivo, que nace de la necesidad de expresarse, las fallas no podrían haber llegado a ser patrimonio de la humanidad si los falleros, si las personas que incentivan estas prácticas y tratan de representarlas, no son felices haciéndolas, no son felices produciéndolas y representándolas. Es verdad, muy interesante, Sebastián, y está en el fondo de las cosas, el que esa felicidad que impulsa también las acciones, pues también ayuda a llegar a las consecuencias de esas acciones, ¿no? De alguna manera. Anabel, creo que también habías levantado la mano, ¿verdad? Sí, sí, yo una intervención breve, porque además justo, como os decía, me tengo que marchar a menos cuarto corriendo, pero bueno, primero, no quería despedirme sin daros las gracias a todos y sin reconoceros el magnífico trabajo de organización, porque ha estado genial. Está muy bien que hayamos sido los últimos porque además así nos ha dado tiempo como a verlo todo, ¿no? Entonces ahora ya podemos hacer una valoración de que realmente ha estado genial, todo muy bien organizado y todo muy bien montado y todo muy interesante, y a mí me ha encantado compartir mesa con todos los ponentes de aquí. Quiero daros las gracias a todos y decirle a Pilar que, bueno, que al final la felicidad no deja de ser un constructo social, ¿no? Como decía al principio. Entonces, evidentemente, y un poco también al hilo de lo que comentaba Alberto, está totalmente determinada por el contexto social en el que la persona define qué es la felicidad. Si tú estás en una sociedad democrática con una serie de necesidades y de derechos ya cubiertos, evidentemente tus prioridades, tus objetivos y tus deseos sobre lo que te va a aumentar un poco más ese nivel de bienestar son distintos a si estás en una sociedad pues con unas carencias democráticas, con una falta de derechos, con una situación conflictiva. O sea, al final, si tú le preguntas a la gente qué es la felicidad, depende totalmente del contexto en el que estén y de la percepción en el que estén, porque dentro de la misma sociedad depende de la clase social a la que pertenezcas o depende del entorno familiar que tengas o el entorno cercano, pues tú realmente vas a experimentar como positivo una serie de elementos o no. Depende, al final es percepción, o sea, ¿qué es la felicidad? Es percepción. Ahora, es importante definir de manera política y social qué es lo positivo para una sociedad con unas determinadas características, claro, porque es que si ahora estamos recogiendo en todas las políticas ese elemento de bienestar subjetivo y ese elemento de calidad de vida de los ciudadanos, tendremos que saber lo que para los ciudadanos es calidad de vida. Por eso mi insistencia en que realmente hay que acuñar realmente y hay que construir el concepto en términos variables en función de la sociedad. Y luego le quería hacer, antes de irme, a Vicente una pregunta sobre, estoy también en un grupo de innovación docente y una de las cosas, y además dentro de un máster formo a gente en metodologías, formo a maestros y a maestras en metodologías activas, ¿vale? Y siempre nos aparece el mismo debate con el tema de los aprendizajes dialógicos, ¿vale? Y es la resistencia dentro del ámbito educativo a implementar el aprendizaje dialógico. Quiero decir, para mí el reto es conseguir que se diseñen políticas educativas que lo incluyan, pero que lo incluyan de verdad, con una transformación total desde los espacios hasta los métodos, que me parece que es impensable sin un pacto de Estado por la educación, ¿no? Porque es algo a muy, muy largo plazo. Pero respecto a las propias resistencias internas del profesorado con el aprendizaje dialógico, no sé qué información manejáis vosotros, pero nosotros es que encontramos
miremos donde miremos. Entonces eso es un hándicap importante, porque ya no es que nos lo estén poniendo difícil desde las políticas educativas, es que el propio profesorado es reacio a implementar el aprendizaje dialógico, ¿no? No sé si podéis decirme algo. Aprovecho para despedirme porque ya no voy a intervenir más y espero que podamos encontrarnos pronto en más foros tan interesantes como este. Pues muchas Un gracias. placer, Anabel, por cierto. Gracias. Igualmente. Pues y yo también he disfrutado mucho de tu ponencia y encantado. Y si puedo decir dos cosas, diré una. Yo creo más bien que las cosas tienen que funcionar de abajo hacia arriba, con independencia de que si van bien desde arriba también funcionan, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, yo esta semana pasada he escrito al decanato y al departamento para que se quiten los bancos fijos de nuestras aulas y se permita que la gente venga a clase a trabajar y no a escuchar a los profesores. No es que los profesores no tengan cosas interesantes que decir, ¿no? Pero estamos muy a favor de ese aprendizaje horizontal y esa es una medida que creo que no vamos a llegar a ello, pero es una propuesta que hacemos, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, yo creo que el inconveniente más importante que hay hoy en día contra el diálogo somos los profesores. Estamos educados para los aprendizajes, yo qué sé, históricos que funcionan o han funcionado muy bien hasta ahora, parece, al menos, de una manera unilateral, ¿no? Y no soy el primero en decir, sino que creo que en Estados Unidos hace como, no sé si fue en el 2003 o en el 2004, se hizo una encuesta preguntando a los estudiantes que habían sacado una buena nota, pues cuál era la mejor manera de aprender, y la mayoría, no diré todos, pero la mayoría coincidían en que la manera horizontal de aprender era la mejor de todas. Con todo, creo que falta mucho diálogo. Otra iniciativa que he puesto en marcha, aún no, pero que espero poner en marcha, son diálogos horizontales entre profesores. Creo que Víctor sabe algo de eso. Espero empezarlo en el mes de septiembre. Y creo que tenemos que ser nosotros, a pesar de todo ese entorno que ha sido educado y hemos sido educados en esos conceptos que decías, en estos constructos sociales que son perpendiculares, o que no son perpendiculares, sino son piramidales. A pesar de todo esto, estamos nosotros para hacer alguna cosa, digo yo. Gracias en todo caso, y por si no tengo la oportunidad, también me gustaría agradecer a todos los organizadores la oportunidad que nos han dado, al menos a mí, para participar y la buena organización. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Ya hemos hablado de estas cosas en alguna ocasión por mi posición también en la universidad con respecto a este tema de la innovación docente, y tendremos ocasión de seguir en ello. Patricia creo que había levantado la mano también. Iba a decir una cosa, pero prefiero dejaros... Vale, yo voy a jugar la carta del abogado del diablo, ¿vale? Vengo de un contexto educativo diferente y pues bueno, aquí la felicidad de los estudiantes se mide en cuestionarios automatizados sobre los que desde este año académico ya no tenemos control, los docentes, y nuestro trabajo depende de estas evaluaciones. Eso me parece, pero es muy peligroso al mismo tiempo, ¿vale? Entonces es un poco pues lo que decía Anabel, que se necesita a todos los niveles, esto hacerlo a todos los niveles. Después un poco cautelar el uso que se le puede dar a estas mediciones de felicidad, que creo que viene muy bien por una parte, pero por otra parte a veces se están utilizando en el contexto del Reino Unido. Bueno, yo no sé si sabes la cantidad de universidades que están cerrando departamentos, redundancias en Leicester la última, Royal College of Arts, Chester, Birmingham, o sea, increíble, y se están utilizando para básicamente despedir a gente y cerrar departamentos. Entonces, un poco por ahí está mi abogado del diablo de decir, creo que si no estamos con, pues como planteaba Anabel, un pacto de Estado o lo que tú dices, ¿no, Vicente? De manera holística, al final
En nuestro caso creo que muchas veces se queda en una estrategia más que nada de racionalización de recursos, lamentablemente. Hasta luego, Anabel. Adiós. Eso era todo. Muchas gracias también, Patricia. Yo tenía no sé, Pilar, no sé si querías decir algo. Yo tenía una pregunta para Alberto, No, pregúntale. pero igual me voy un poco. Ya sabes que yo me voy un poco de... No, tranquilo. Es que yo como soy sociólogo a veces me voy a lo mío, ¿sabes? Un poco... Y estaba pensando, a cuenta del Mapa Mundial de Valores, que yo lo he trabajado por otra cosa en alguna cuestión, me parece interesante la distinción de los dos ejes que tiene el Mapa Mundial de Valores, ¿no? Entre supervivencia frente a valores de autoexpresión, sociedades que son más orientadas a la supervivencia o a valores de autoexpresión, y el otro eje que es lo tradicional frente al racionalismo, entendiendo siempre que lo tradicional siempre va más, no tanto por el tema del folclore y tal, como por la parte religiosa que tiene una influencia muy importante en toda la tradición frente a los valores seculares y racionales, sobre todo racionales, más formales, ¿no? Y en el, no sé cómo lo has trabajado tú, pero en el eje general del Mapa Mundial de Valores, pues está como, por ejemplo, Latinoamérica, los países latinoamericanos, además todo el bloque, digamos, el globo de los países latinoamericanos está más orientado hacia la autoexpresión, pero también hacia valores tradicionales. Y España, por ejemplo, está en un punto ahí intermedio como indefinido. Igual que Portugal y Grecia, quizás son países que están ahí colocados como en el medio. No tienden ni hacia la autoexpresión, ni hacia lo tradicional, ni hacia lo racional, ni hacia ningún sitio. Y en cierta manera, tengo la impresión, por discusiones en relación con esto con otros colegas, que el hecho de que países, sobre todo como España y Portugal, que están muy situados en el centro de todo, puede tener que ver con el hecho de que sean países poco contestatarios y que realmente, aunque haya movimientos sociales, sean movimientos sociales poco definidos. O sea, en España hay movimientos sociales, pero lo que pasó en Chile el año pasado no puede pasar en España ni en Portugal, aunque se necesite por cómo están las cosas, pero no puede pasar. Y en cierta manera puede tener que ver con ese desplazamiento de algunas sociedades hacia determinados espacios de ese doble eje que han construido, aunque sea una forma de representarlo, Engelhard y Belzel, ¿no? De enfrentar los valores tradicionales frente a los racionales y, por otro lado, los de autoexpresión frente a la supervivencia. Los países que están en una posición ahí como intermedia, poco definida, que no son nada en especial, pues no se mueven. No hay movimiento social real, efectivo. Hay toques, pero no llegan a hacer nada. Y sin embargo en Latinoamérica por la autoexpresión, pero en otras zonas del mundo por otras cosas, porque Islandia también tuvo una revolución y no está precisamente situada en la autoexpresión en el mapa mundial de valores. Está más bien en la parte racional, ¿no? Aunque sí parte de autoexpresión. No sé cómo ves tú esto en relación con Chile en este caso, pero... Pues la verdad es que en este caso la cuestión me parece bastante interesante y yo creo que se puede abordar desde varias perspectivas. El caso de que países como Grecia, España y Portugal estén más cercanos a culturas como la latinoamericana, yo creo que tiene que ver mucho por la influencia que tuvieron, por ejemplo, Portugal y España en América Latina durante la Edad Moderna y parte de la contemporánea. En cuanto a lo de los movimientos sociales, en cuanto de España y Portugal, yo creo que esa autoexpresión se hace de forma diferente, porque en América Latina las revoluciones, en este caso con el estallido social, o como por ejemplo está pasando ahora en Colombia, yo creo que es más bien porque, digamos, son sociedades que hay una gran desigualdad y tienen como una gran, digamos por decirlo así, tienen como una cultura más, o sea, digamos, más colectiva, ¿no? Más que miran por ellos. Europa, en este caso, los países del sur o del Mediterráneo, no hemos tenido ninguna revolución parecida, pero yo creo que sí que ha habido movimientos sociales que han marcado mucho. Porque, por ejemplo, en España, aunque no se puede comparar al estallido social ni a lo que está ocurriendo ahora mismo en Colombia, tuvimos el 15M, que fue un movimiento que, sin crear un gran revuelo, consiguió algún pequeño cambio. Por lo cual yo eso
o sea, el que un movimiento social en este caso sea más, por decirlo así, más radical en un lado que en otro, yo lo asocio al concepto más bien del desarrollo o de la situación social del país. O sea, cuando un país esté más desarrollado o tenga un estado de bienestar más consolidado, yo creo que esas revueltas son más pacíficas que, por ejemplo, en países que no lo tienen tanto o que están en camino a conseguirlo. Bien, yo tengo mi propia teoría sobre eso por el tema de la que es la desigualdad aquí y allí. Creo que son las mismas desigualdades, pero situadas en un espacio diferente de percepción del imaginario colectivo sobre quiénes somos, ¿no? Allí creen que son una sociedad en desarrollo, que puede ser, y nosotros es que nos creemos que somos una sociedad desarrollada, cuando no lo somos. O sea, somos una sociedad en desarrollo. Nos creemos que existe la clase media, por ejemplo, que es una cosa que es un invento que no existe, o cosas así que nos hacen estar más acomodados y que luego los movimientos sociales sí que formen cierto revuelo, pero que no lleguen a de verdad generar un cambio real, ¿no? Pero bueno, o sea, tampoco, esto es un debate que, como decía, seguramente se sale de esto y si estás trabajando en este tema, pues igual ya contactamos de fuera porque igual podemos tener alguna confluencia por ahí que puede ser interesante y ya lo hablaremos. Pero ahora no me extiendo más en esto por si hay alguna pregunta más. No sé, Pilar, si... Bueno, yo es que todo el rato, creía que no tenía el micrófono, todo el rato tenía una idea que se refería, bueno, volviendo al concepto de felicidad, pero es que en el fondo todo el rato estamos hablando de lo mismo, porque estamos hablando de por qué se hace una revolución. Una revolución es una aspiración hacia cambiar hacia algo mejor, ¿no? Y en el fondo estamos buscando la felicidad a través de la revolución. Pero volviendo al diálogo que vosotros manteníais, de por qué se hace más una revolución o no, yo creo que aquí, pero no lo sé, porque no sé hasta qué punto estos valores están dirigiendo la sociedad. Yo creo que la diferencia entre mentalidades más volcadas a lo colectivo y mentalidades más volcadas a lo individual tienen mucho que ver. Porque a mí, por ejemplo, yo creo que en España actualmente hay una mentalidad absolutamente individualista. Bueno, es una opinión personal, perdonad, es que yo me expreso siempre muy fogosamente, pero os voy a poner dos ejemplos. Un caso que acabo de ver ahora mismo, los bancos, concretamente el presidente de Bankia, se ha subido el sueldo no sé cuánto y resulta que los trabajadores tienen un ERE de una cantidad brutal. O, por ejemplo, ayer he leído que Borrell está diciendo que Europa no puede intervenir para absolutamente nada en Israel, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que aquí está primando el individuo, o sea, está primando la fuerza del poder frente a sociedades más colectivistas, aunque bueno, es difícil, pero me gustaría, creo que detrás la relación entre el individuo y la colectividad que realmente ha estado detrás de la filosofía del mundo tiene mucho que decir, pero esto es muy filosófico. No sé si alguien tiene alguna idea aquí, porque yo le quedaría muy agradecida si me iluminara la mente. A lo mejor no tiene sentido, no sé. Ay, quería bajar la mano. Hombre, yo estoy totalmente de acuerdo, ya lo sabes, con eso. O sea, yo creo, no España, o sea, yo creo que el individualismo al que tendemos en las sociedades explica muchas cosas. Explica los resultados de unas elecciones, explica el interés por el fútbol o lo que hace la gente cuando se quita el estado de alarma. Casi todo tiene que ver con que vamos hacia una tendencia en la que hay una valoración muy alta de lo individual. Y yo creo que eso tiene que ver, es que el tema del mapa mundial de valores es muy interesante. Sí. Tiene sus cosas, porque claro, es una forma de plantearlo, pero es muy interesante porque sitúa un poco eso, ¿no? Las sociedades que a lo mejor se preocupan un poco más por lo colectivo, tienen una conciencia más colectiva o más individual, más racional, o la autoexpresión es más importante, o están más acomodadas o más sometidas a los valores tradicionales o incluso al poder de la religión. Claro. Tanto en países, por ejemplo, de tradición cristiana como musulmana. O sea, no es que, porque enseguida que hablamos de la religión pensamos en que no, es que hay países árabes que la religión, sí, pues, ¿y Estados Unidos? Claro.
que es ultraconservador católico y que toda la América profunda está condicionada por todo eso de las series del sheriff de un pueblo que tal y de que en la iglesia, no sé, eso es verdad. O sea, no es una cosa imaginaria de la ficción televisiva. Es que cuando vas a un estado por ahí, ¿sabes? Pues lo ves, a Arkansas o a Nuevo México, ¿sabes? Pues lo ves. Entonces... Claro. Hay dos manos ahí. Yo no conocía lo del mapa de valores, pero es súper interesante. Hay dos manos y ya cerramos. Son Patricia y Alberto, pero yo creo que es que no la han bajado de antes. O no vale, sé si vale. la habíais levantado otra vez. No, yo sí iba a decir Sí. una cosa, que pues eso, que estoy también de acuerdo con lo que estáis planteando sobre valores individuales, valores colectivos y la situación en España, y de que no hay clima social suficiente en España como para lanzar una revolución total y necesaria, pero en este pensar que estamos compartiendo me preguntaba cómo se puede hacer cómo el cambio desde la educación, que creo que sería pilar fundamental para realmente sentar las bases de un imaginario colectivo que pasara por lo común y lo compartido. Entonces un poco digo, bueno, a lo mejor Vicens tiene alguna idea. Supongo que lo que hemos estado hablando del aprendizaje sobre el diálogo o dialogante tenga algo que ver, pero a lo mejor tienes alguna idea más. Sí, pero no sé si había alguien que quería también comentar alguna cosa antes. Alberto, no sé. Alberto dice aquí que tenía un comentario, pero bueno, contéstale directamente y luego ya cierra él si quieres. Pues perfecto. Yo es que voy a decir una cosa. Yo no soy muy optimista porque mirando la historia, las sociedades modernas se han construido sobre la base de una pirámide que no ha permitido establecer lo que nosotros entendemos como colectividad, es decir, igualar por abajo, ¿no? Y si miramos los primeros códigos, en 1750 a.C., estamos viendo la sociedad piramidalizada con las clases sociales, la estratificación, y tenemos que irnos hasta 1750 después de Cristo con la Constitución americana para poder palpar, fijaros si ha pasado tiempo, las primeras iniciativas por igualar por abajo, y en todo caso igualaban por los hombres, ¿no? Que es lo que decía la Declaración de Virginia, ¿no? Entonces, para mí, para nosotros, es fundamental, y repetiría las palabras de ahora de Patricia, a través de la educación, descubrir que podemos nosotros, las personas, a través del diálogo y otras herramientas, podemos establecer los acuerdos y la resolución de los problemas, y que no necesitamos tanto de alguien que nos dirija, y darle también la culpa siempre a los que nos dirigen, ¿no? Nosotros también tenemos que ser responsables y aportar entre nosotros. Y creo que la educación, vaya, soy un afortunado por estar ahí, de casualidad, pero me siento un afortunado de poder participar en ese proceso. Pues muchas gracias, Vicente. Muchas gracias. Y Alberto, ¿tienes algún comentario? Sí, simplemente con lo que estamos tratando antes de lo colectivo y lo individual, nos hemos referido a España, pero sí que es cierto que en la teoría de las dimensiones culturales de Hofstede hay un apartado que habla sobre todo de colectivismo e individualismo, y en el caso de España, comparado con otros países de Europa, España es una de las sociedades menos individualistas de Europa. Eso quería añadir, y también en el caso que ha dicho Vicens del tema de colectivismo y demás, sí que es cierto que hay sociedades que, por ejemplo, aunque tengan un sistema puramente o más complicado, o sea, puramente autoritario, un sistema más complicado, como diferente a la sociedad democrática actual, porque, por ejemplo, China es es una sociedad súper colectivista y luego tiene un sistema muy jerárquico. O sea, son contextos, yo creo, totalmente distintos, ¿no? O sea, una cosa es ser colectivista y otra individualista, y otra cosa es la aceptación de esa jerarquía, que eso es otro tema que da para mucho. Sí. Yo entiendo eso que dices, Alberto. Solo digo esto para cerrar, y es verdad lo que comentas, porque yo había leído también ese artículo, pero también te digo que ser el país menos individualista de Europa es como ser el jugador menos alto de la NBA. O sea, tampoco me dice, ¿sabes? Vale, pero... Sí, Europa es Europa. Bueno, chicos, pues nada, de verdad que es una satisfacción haber acabado esta mesa buscando la felicidad, que bueno, lo inspiraron en los títulos vuestros, no sé ahora de quién, creo que era la primera que se ha ido a Anabel,
De verdad, ha sido un placer enorme estar con vosotras y vosotros. Bueno, no tengo ni palabras, lo malo es que no nos vayamos a celebrarlo con una cena, con una cervecita, pero bueno, esto va a volver. Lo que sí quería deciros es que no sabemos todavía dónde será el próximo ISCAR, lo estamos hablando, pero la gente pues no da una respuesta. Bueno, también quería deciros, y lo pondremos, que vamos a mandar enseguida pues alguna carta y tenemos mucho interés en que esto se publique, porque yo creo que ha habido muchísimas interesantísimas reflexiones que además han ido surgiendo aquí en las charlas y que era impensable haberlas descubierto antes. Entonces, pues bueno, cualquier sugerencia, nosotros estamos en contacto con editoriales, pero de verdad muchísimas gracias de la universidad, del grupo, de todos nosotros, y yo creo que esto ha sido algo, mira, me gustaría ser colectivista, pero desde luego esto ha sido colectivo. Os mando un beso muy grande y espero veros, y ya sabéis dónde estamos, nuestro mail es por ahí público, nos podéis llamar, WhatsApp, lo que queráis. Bueno, y un abrazo muy grande, aunque seamos pocos, pero somos escogidos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias también. Adiós, Adiós. chicos. Muchas gracias, adiós. Un beso grande, adiós. Un beso.